Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Diego Cardona, asesor del despacho del ministro, quien realizará su presentación llamada Colombia, una sociedad basada en el conocimiento. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, muy buenos días. Espero no llegar a dar flores rosas rojas, porque pues si les llego a dar rosas rojas, pues seguramente me las van a poner en la cabeza, como acaba de decir José. Así que espero traerles, no sé, unos tulipanes anaranjados o unas hortensias verdes, alguna cosa interesante. Cuando comenzamos el proceso de presentación de todo este proyecto de Meet and Connect y el señor ministro, quien normalmente está asistiendo a este tipo de eventos, directamente él, sin embargo, pues se le presentó una situación que no le permitió estar con nosotros el día de hoy, como era su deseo. Pues yo decía, bueno, pues presento institucionalmente que es el ministerio y punto, ya fácil. Como José estaba diciendo, no, pues aquí están 2 viceministerios, 4 direcciones técnicas y aquí hicimos un COMPES, aquí están estos ejercicios de financiación que se pueden optar, a los cuales se pueden optar y fácil. Sin embargo, pues estamos en un ámbito de innovación, estamos en un ámbito en el cual todos los que estamos aquí sentados hicimos algo o queremos hacer algo que va a solucionar y nos lo va a restregar continuamente Alejandro en su presentación, solucionar un problema. Sin embargo, yo voy a presentar ahorita, no, es que tenemos que tener una idea y adicionalmente a la idea, pues tenemos que desarrollarla, implementar, probar y llevar. Sí, muy bonito, muy interesante que tengamos que hacer ese proceso. Pero ¿por qué es que tenemos una idea? Es porque tenemos un problema. Porque si no tenemos problemas, pues nuestra habilidad o nuestro human being, nuestra condición humana es quedémonos tranquilos. Quedémonos tranquilos. Y adicionalmente, pues, si yo tengo una excelente idea que soluciona un problema, porque lo que está ocurriendo es que yo soy creativo, es porque tengo toda una infraestructura detrás que me va a permitir que mi idea pueda de una manera muy eficaz y eficiente impactar positivamente en la sociedad. De eso se trataría. De eso se trataría. Entonces, para que tengamos esa infraestructura, todo ese, comillas, sistema que nos respalde, es que existe el ministerio. Y muy en particular, gracias a un proyecto muy interesante que se ha denominado Visión 2032. Visión 2032. Y la idea es que logremos una sociedad basada en el conocimiento. De eso se trata. Que tengamos una sociedad basada en el conocimiento. ¿Y el conocimiento de dónde va a provenir? El conocimiento, en primera instancia, proviene de la ciencia, la tecnología y la innovación, que coincidencialmente es el nombre del ministerio. Entonces, voy a ir avanzando en un ejercicio que es relativamente simple, en el cual voy a hablar del contexto institucional, voy a hablar de los niveles de madurez tecnológica por los cuales deberíamos estar avanzando en nuestras ideas que han sido el resultado de un problema, para luego mirar cómo gracias a la existencia de una serie de recursos que se están proveyendo a través, entre otras múltiples fuentes de la SOCAT, podemos impactar positivamente en la sociedad. Y eso es porque aquellos que tienen el dinero que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestra idea, están recibiendo una serie de beneficios por darnos ese dinero. Entonces, esa será nuestra última parte, los beneficios que el sector privado puede lograr gracias a las inversiones que se realicen en emprendimientos de base tecnológica como los que ustedes están realizando. Bueno, entonces avancemos rápidamente con el tema de contexto institucional. Miren, veamos cómo es la cadena de valor de la ciencia, la tecnología e innovación, porque pues básicamente lo que nosotros estamos es insertos en esa cadena. Nosotros estamos proveyendo soluciones a unos problemas gracias a unas ideas que hemos generado. Entonces, ¿cómo nosotros estamos insertos allí? Miren, eso es la sociedad. La sociedad trabaja interactivamente con lo que antiguamente se denominaba la triple E: educación, academia, Estado, empresa. La educación, el sistema educativo, la empresa que necesita su sostenibilidad
y el Estado, que nos entrega un marco reglamentario, un marco normativo y una estructura financiera que nos va a facilitar la posibilidad de que nosotros implementemos ¿qué? Algo que le solucione un problema a la sociedad. Con José hemos hablado en varias ocasiones del tema y oigan, es que además de la triple hélice, cuádruple hélice, quíntuple hélice, sexta, como lo queramos llamar y cuántos actores deseemos incorporar, deberíamos lograr finalmente impactar positivamente en la sociedad. Porque si no impactamos positivamente en la sociedad, realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Nada. Porque pues si no impactamos en la sociedad no va a adquirir nuestro servicio, producto o bien. Y si no adquiere nuestro producto, servicio o bien, que nos hemos ideado de una manera espectacular, que hemos hecho todo el proceso a través de los 9 niveles de madurez tecnológica, pues si no está impactando positivamente, no sirve. Ahora bien, una cosa importante. Nosotros lo que necesitamos es que en este espacio en el cual estaremos generando conocimiento, podamos de una u otra manera, con una estructura institucional, darle respuesta. Y esta es la estructura que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Miren, tenemos un viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, donde está el doctor Sergio Cristancho, donde está en este momento Andrés Calderón, que además tiene la doble función como director de vocaciones y formación en CITEL. Y por otro lado tenemos la Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, que está en cabeza de Clara, se me fue el apellido ahorita. Y de otro lado, tenemos el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad, donde tenemos al doctor Sergio Cristancho, trabajando de la mano con otras dos direcciones técnicas. Una de ellas es la de Generación del Conocimiento, donde tenemos en este momento a Julián Ferro, y tenemos el de Transferencia y Uso del Conocimiento, donde tenemos en este momento a Jan Rogelio Linero. Esa estructura, coincidencialmente, nos va a permitir de manera interactiva entre todas las áreas de los viceministerios impactar positivamente para que ustedes, que son emprendedores, que necesitan del apoyo de una infraestructura institucional, normativa, reglamentaria y de recursos, poder desarrollar la solución al problema, bajo el supuesto de que el problema lo hemos convertido en una idea. Y yo acostumbro a no llamar los problemas, porque pues eso es una cosa negativa, peyorativa, tiene una condición como que, oiga, es un problema, qué vaina, qué pereza. No, desafíos, porque entonces le damos la connotación positiva, asertiva a lo que nosotros estamos realizando. Pero para poderlo realizar, para poderlo implementar, necesitamos esa infraestructura. Y por eso mi presentación no es la tradicional presentación de estas son las estructuras, sino que adicionalmente tenemos que darnos cuenta para qué sirve eso. Y más cuando hablamos de un ministerio, burocracia. Y la burocracia no es mala. Sin embargo, si yo le pregunto a alguien o alguien quiere insultar a un funcionario público, a un servidor público, entonces le dicen burócrata. Joder. Si le dicen burócrata, lo que están haciendo realmente es mandarle un cumplido, porque el burócrata, la burocracia, una excelente forma de gobierno, lo que sabe es qué toca hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, para qué hacerlo y en qué momento hacerlo. Eso es buenísimo y creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, no hablemos de burocracia como una perspectiva peyorativa, hablemos de la burocracia como un elemento fundamental para lograr los objetivos que nosotros tenemos, que es que no es llenarnos de dinero. Ahora bien, qué bueno que gracias a un efecto fundamental que es beneficiar a la sociedad, vamos a hacer dinero. Y no nos dé pena decirlo, porque es que la perspectiva de sostenibilidad con el tradicional trípode en el cual yo tengo una responsabilidad social en la cual lo que logro es impactar a la sociedad, a la comunidad, y en ese beneficio lo que estoy generando es el inicio de un círculo virtuoso. Porque, ¿por qué lo estoy beneficiando? Porque me están comprando un servicio, un bien, un producto que les soluciona un problema. Entonces, yo ya tengo un ciclo interesante y es que beneficio a la comunidad, bienestar, y eso es responsabilidad social. Y porque ellos, ustedes, la gente que me compra, me está detectando como alguien que le genera un beneficio, me genera un beneficio financiero. Y ahí tenemos sostenibilidad financiera. Sostenibilidad social, primer trípode, segundo elemento del trípode, el de, señores, sostenibilidad financiera. Y ahorita estamos en el elemento crítico.
¿Y para dónde vamos? Y la idea es que como vamos, no vamos a ningún Pereira, aunque mañana estaremos en Pereira. La idea es que tenemos que tener una sostenibilidad ambiental, porque el modelo que nosotros estamos implementando de economía tradicional lineal que hoy tenemos es un modelo de economía que lo que hace es acabar, expoliar los recursos naturales. No significa que no tenemos que explotar los recursos, porque si no explotamos recursos no tenemos la forma de generar los productos que vamos a entregarle a la sociedad. Lo que tenemos es que ser muy cuidadosos, respetuosos y sostenibles en esa explotación para lograr la sostenibilidad ambiental. Tercer elemento del trípode. Entonces, esa estructura es la que nosotros tenemos que manejar acá y por eso una de las cosas importantísimas que se generaron gracias a que el ministerio hizo un esfuerzo grandísimo fue COMPES. Porque los COMPES, para los que no lo sepan, es el documentico, el papelito que va a permitir que todas estas iniciativas que ustedes están impulsando desde la realidad tengan la posibilidad de ser sostenibles, porque tienen un marco reglamentario, una infraestructura que los hace viables. Y esto fue uno de los grandes resultados que tuvo el ministerio, que el año pasado se aprobó el COMPES 4069, que nos permite a nosotros tener la tranquilidad de que tenemos un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que no va a quedarse como papel muerto, sino que va a continuar en el ejercicio a lo largo de los diferentes gobiernos, porque esto es política pública, independientemente de partidismos, independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno actual o con lo que va a hacer el gobierno electo. La política pública trasciende el tiempo, porque se ha hecho un esfuerzo bien importante de tal manera que logremos, gracias a la existencia de una política pública, que los elementos se mantengan. Y esos elementos tienen validez realmente porque tienen recursos detrás. Y el COMPES asegura esos recursos. Recursos que finalmente le tienen que llegar a ustedes, que son los que están haciendo las acciones que les van a permitir generar los productos, bienes y servicios que van a impactar positivamente en la sociedad, gracias a que detectaron un problema que convirtieron en una idea y que ha ido evolucionando a lo largo de todo el sistema de RI3S. Tranquilo, José, que ya me acuerdo y lo voy a decir correctamente. Bien. Ahora, perdón, aquí hay un elemento importantísimo. Entonces, este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación tiene una gran cantidad de necesidades que están allí estructuradas y ustedes podrán leer el documento porque simplemente buscan COMPES 4069-2021 en San Google, que todo lo sabe, todo lo puede, lo que no se lo inventa. Mucho cuidado con lo que encuentran en Google. Es una excelente fuente de información, pero es importante que revisen qué cosas les está entregando. Bueno, porque eso no está sindicado y pues yo puedo encontrar mucha basura, fake news. Entonces tengan mucho cuidado con lo que allá aparece. Pero esto es muy fácil de encontrar. Entonces tenemos nuestro ecosistema con una gran cantidad de necesidades que coincidencialmente tienen que ver con la estructura del ministerio. ¿Por qué? Porque es que hay unos elementos que me van a permitir desarrollar las acciones de la política pública, no del ministerio, de la política pública, de las necesidades de la sociedad para poder solucionar los problemas que tienen en la sociedad. ¿Y en qué se convierte eso? En que vamos a incrementar los niveles de productividad en nuestro país. Adicionalmente vamos a estar basados en la generación de conocimiento. Visión 2032, tenemos una sociedad basada en el conocimiento. Y por último, pues porque tenemos la posibilidad de eliminar las brechas existentes, que tengamos equidad, que no existan ricos, vulgarmente ricos y pobres paupérrimos que ni siquiera tienen para comer. Eso no debería ocurrir. Nuestro indicador de Gini en Colombia es altísimo, lo cual es terrible. Eso no debería estar ocurriendo. Nosotros deberíamos ser una sociedad media, una clase media gigante, de tal manera que todos viviéramos bien, de tal manera que pudiésemos compartir en el mismo edificio un obrero de la construcción, sin demeritar esta función, con un gerente de banco o un alto funcionario del gobierno. Y que no como ocurre hoy, entonces las señoras que nos apoyan en nuestra casa tienen que hacerse un recorrido de horas porque ellos viven en las extramuras de la ciudad. No, deberíamos estar en una gran clase media, eso es importantísimo. Y entonces por eso la relevancia de lograr equidad social y sostenibilidad ambiental. Eso el ministerio generó una ruta, no el ministerio, el Estado. No el gobierno, el Estado generó una ruta que fue la misión de Sabios, misión que se focalizó en 8 focos específicos de interés.
Y esto pues fue hecho por gente que sabe muchísimo y que no solamente está allá en la estratosfera académica hablando de sexo de los ángeles inalcanzable, etéreo, maravilloso, sino que son personas que además de saber muchísimo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de conocimiento, también son personas que están en la realidad. Son personas que tienen que vivir e interactuar con la gente y que por lo tanto tienen la capacidad de darse cuenta cuál es el problema que nosotros deberíamos estar enfrentando. 8 focos, que son, pues voy a pasar muy rápidamente, de la misión de Sabios Internacional que se hizo en el 2019, el de tecnologías convergentes e industrias 4.0. La gran mayoría de los que estamos aquí tenemos iniciativas, emprendimientos que están en el área de tecnología, que están mucho en el área de industrias 4.0. La gran mayoría, si no la totalidad. Otro de los focos importantes es el de industrias creativas y culturales. Entonces, pues la investigación no es únicamente para lograr tecnología, sino que también tiene que ver con la industria creativa, el tema cultural, el tema social. Eso es clave también y es uno de los focos que se están trabajando. El que tiene que ver con energías sostenibles es un elemento crítico que pues nosotros deberíamos ser conscientes que las industrias basadas en el carbón ya no tienen sentido. Las industrias basadas en el petróleo ya no tienen sentido. Y entonces, pues estábamos hablando cuando comenzábamos la reunión con José, oiga, es que tenemos una disparada, una caída, una bajada, una subida del dólar y eso nos va a impactar y la razón es que de una u otra manera está impactándose por el precio del petróleo y el petróleo sube, baja. Nosotros tenemos una posibilidad súper interesante al ser productores de petróleo de tener unos ingresos importantes por regalías. Y ahí, elemento crítico. Muchos de los recursos a los cuales ustedes van a tener acceso como emprendedores provienen de regalías a través de la asignación por OCATS. Y para hacer cosas interesantes, presenten buenos proyectos. Porque una cosa es tener una idea y otra cosa es estructurarlo en la figura de proyecto. Y lo que hacen los expertos para asignación de recursos no es revisar si la idea es buena o mala, es revisar si el proyecto que va a solucionar el problema que ustedes expresaron en una idea es bueno o malo. Así que mucho cuidado porque de pronto ustedes son muy buenos lanzando ideas, son muy creativos, pero son malitos para poder estructurar proyectos. Así que búsquense quién los ayuda a montar correctamente un proyecto. Tenemos una inversión gigante en el país en temas de bioeconomía, teniendo en cuenta que nuestro país es uno de los países que tiene la mayor biodiversidad en el mundo. Tenemos un proyecto lindísimo de focalización en los océanos. Somos uno de los países que tiene, primero, 2 océanos y segundo, una de las reservas acuíferas más importantes del mundo. Estamos sentados en una mina de oro y no la estamos aprovechando de manera correcta. Otra cosa importantísima que lo mencionaba, hay que disminuir las brechas, hay que lograr la equidad. Es uno de los focos claves de lo que está haciendo el futuro del país a través de las recomendaciones de la misión de Sabios y lo que tiene que ver con salud y ciencias básicas. Ahora bien, esos 8 focos se han venido implementando gracias a 5 acciones, 2 de ellas muy específicas a focos, que es el de bioeconomía y el de agua. Estos 2 están muy focalizados en lo que se requiere hacer en un par de focos. Y las otras 3 son unas acciones que son transversalizadas en todos los 8 focos. Entonces, yo necesito incrementar la productividad. Y para ello, pues tengo que impactar en todos los focos. Tengo que lograr una mayor equidad, es decir, disminuir las brechas, tanto sociales, financieras, económicas, culturales, educativas, en fin. Y cerré con el de educativas porque es la última de las acciones. La educación como pilar del desarrollo. Pilar del desarrollo. Ayer la persona que estaba haciendo la presentación en EAFIT desde la perspectiva de las acciones que desarrollan ellos como institución de educación superior se burlaba de nosotros y de ella misma cuando decía, un emprendedor le pregunta a un profesor y la respuesta claramente es, no, porque es que no le creemos. Qué pereza ir a donde un señor que lo que piensa es en cosas etéreas, sexo de los ángeles, inalcanzable, teórico, cuando lo que yo necesito es, bueno viejo, ¿y cómo lo soluciono? ¿Cuál es la acción que me recomienda para que esto opere? Y eso no se lo dan normalmente los profesores. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Menos mal, José y yo estamos en el ámbito académico también y no nos estamos desligando completo, sino que lo importante, más que académicos, practitioners. Y entonces ahí Alejandro nos va a pegar una arrastrada y una revolcada porque nos va a llevar a la realidad y nos va a mostrar de manera explícita cómo podríamos de una manera muy genérica aterrizar las cosas a la realidad. Sin embargo, no nos olvidemos, la educación es el pilar de desarrollo.
el GEM, que no es el Global Entrepreneurship Monitor, sino que es el Global Education Monitor, lo que está diciendo es que la educación es el pilar del desarrollo. Es lo que va a permitir, y así lo denominan en la UNESCO, the big equalizer, es el gran igualador, es el que va a permitir que la gente que está en la base de la pirámide, que tiene condiciones adversas desde la perspectiva social, económica, política, cultural, va a poder moverse en esa estructura hacia una gran clase media. El gran igualador, y por eso la importancia de la educación, porque nosotros tenemos 3 desafíos. Fíjense, no tengo 3 problemas, tengo 3 retos, 3 desafíos como país. Y no es Diego Cardona ni el señor Tito que sabe mucho porque es el ministro, ni ninguno de los dos. No. Esto es un concepto generalizado desde el punto de vista de para el país, para Colombia, para la sociedad, que es lo que tenemos que lograr. Primera cosa importante, que seamos productivos y sostenibles, basados en ciencia. Y la ciencia está permeada por la tecnología, por la innovación, por el conocimiento. Que seamos una Colombia mucho más equitativa, que logremos que gracias a las acciones que desarrollemos desde nuestro pedacito, desde nosotros como emprendedores, impactemos positivamente en la sociedad en la perspectiva de que se mejoren las condiciones. Equidad, eso es importante. Y por último, estamos sentados en una mina de oro, biodiversa. Entonces, Colombia debe aprovechar la biodiversidad. De eso se trataría. Ahora bien, esto implica que sus ideas, que realmente surgieron porque detectaron un problema, porque si no había problema, pues no va a haber ideas. Entonces, arrancamos de, hay algo que me molesta. Y entonces, como hay algo que me molesta, ¿cómo me quito ese problema de encima? Entonces, se me ocurre algo. ¿Y por qué? Porque es que somos creativos. Entonces, como somos creativos, realizamos un proceso inicial que se denomina de investigación y estamos haciendo una actividad puramente teórica, académica, de pronto de gente con gafas y batas blancas y despelucados. A José y a mí no nos afecta porque nos queda muy poquito que nos despeluque. Pero realmente lo que es esa primera etapa es importantísima porque de acuerdo a los ejercicios que han sido históricamente claros, y además aquí nos van a hablar más adelante de que el éxito pasado no necesariamente va a ser el éxito futuro, así que lo que yo ya sé cómo funciona no necesariamente me va a servir para solucionar lo que se me viene. Hay un libro buenísimo que se llama así en castellano, el éxito pasado no, cómo las personas innovadoras logran ser exitosas, creo que es que se llama el libro, Goldsmith. Goldsmith es el apellido del autor. Ahorita me acordaré del texto completo, cómo es que se denomina. Y la perspectiva es, señores, seamos creativos. Seamos creativos. Para ser creativos necesitamos investigar. Pero no investiguemos simplemente por el placer de publicar. A mí me pasan cosas muy similares a las que José planteaba. Publiqué mi tesis doctoral. Libro espectacular, rankeado entre los mejores editoriales a nivel investigativo en Colombia. Y al mismo tiempo publiqué un artículo en la revista, bueno, sí, digamos el nombre, Gerente, que la lee todo el mundo. Entonces, cuando yo lleno de orgullo, después de 5 años de mi vida dedicado a hacer estudios doctorales para correr la frontera del conocimiento, logro ver el producto y yo lo leía, porque era libro. Y además estábamos en la feria del libro, yo emocionado. ¿Cuántas felicitaciones recibí? No estoy siendo exagerado, 3 o 4. La de mi mamá que me quiere mucho, la de mi esposa que después de 36 años de feliz matrimonio pues me sigue queriendo y espero que continúen así las cosas. Y de pronto el de 1 o 2 profesores que sabían de las cosas que yo estaba haciendo. Y en cambio por el articulito en la revista Gerente donde revisaba cómo era que estábamos logrando impactar tecnológicamente en las organizaciones, ahí sí la cantidad de felicitaciones que recibí. No estoy demeritando para absolutamente nada la necesidad de investigar y de publicar desde el punto de vista de investigación básica, pero no debemos olvidar lo que ustedes están haciendo, que es la investigación práctica, es aterrizarlo a la realidad. Y por ello la relevancia de que nosotros logremos hacer cosas que impacten positivamente en la sociedad. ¿Bien? Eso es importantísimo, porque creamos algo, no nos quedamos en la investigación, sino que inventamos. Ahora bien, ayer utilicé un ejemplo que me parece muy interesante y es que hubo un momento crítico en la sociedad finalizando el siglo XVIII, 1770, no me acuerdo qué fecha exacta, que fue, nos movimos de una sociedad agrícola feudal a una sociedad industrializada, gracias a un aparatico maravilloso que se llamaba máquina de vapor.
Entonces uno podría intuitivamente decir, uy, claro, en 1770 cuando se da ese cambio, fue porque se inventó la máquina de vapor. Falso. La máquina de vapor se inventó en el siglo I de nuestra era. Pero ¿cómo así que transcurrieron 18 siglos para que un aparatico tan lindo, tan bonito, tan interesante, que era un juguetico, realmente impactara en la sociedad? Porque es que no se había innovado, y ustedes son innovadores, deben ser innovadores, porque lo que interesa es que lo que creen, lo que están inventando, impacta en la sociedad, y eso es innovación. La innovación se logra cuando impacta en la sociedad. Si yo no impacto en la sociedad, no estoy innovando. Pero a mí me gusta ir un paso más allá, no nos quedemos única y exclusivamente en la innovación, vayamos a una cosa que yo denomino, y pues es también parte de la teoría, la disrupción. Y entonces, en varias ocasiones hemos utilizado nombres del estilo, sean los Uber de su sector, destrocen su sector, gracias a lo que investigaron, inventaron e innovaron. Eso es disrupcionar. Los invito a que lo logren. ¿Gracias a qué? Somos creativos. 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 Es importantísimo ser creativos. ¿Bien? Ahora bien, estos niveles de madurez están asociados a lo que es el modelo del RI3S. Entonces, Research and Innovation, Smart, Smart Strategy, Specialization. Es un modelo muy interesante que tiene 9 niveles en el cual pues los he recorrido en la presentación que he venido haciendo. Voy a pasar muy rápidamente porque pues en las 3 primeras etapas del nivel de madurez es simplemente idea, genérica, laboratorio, investigación académica, teórica, sexo de los ángeles, inalcanzable. Luego viene un ejercicio en el que esa idea la aterrizamos en la realidad gracias a que en el laboratorio, en el ámbito de la modelación, empezamos a probar si lo que nosotros creemos realmente sirve. Y cuando logramos pasar esa segunda etapa, nos brincamos a los últimos 3 niveles en los cuales la idea que ustedes tenían, que ya probaron que en el laboratorio funciona, la mandamos al mercado. E identificamos que realmente está funcionando. ¿Y por qué? Porque me compran el servicio, porque me genera retorno sobre la inversión, porque hemos logrado convencer a otros de que nos den los recursos para que convirtamos en realidad nuestra idea. Y esos señores nos las van a cobrar, porque nosotros seguramente los convencimos de que esto es la tapa de la olla. Con esto vamos a solucionar las hambrunas del mundo. Con esto vamos a acabar la brecha digital. Con esto vamos a acabar con los problemas de educación. Con esto vamos a acabar con las brechas sociales. El indicador de Gini va a pasar de estar cercano al 1 en Colombia a estar cercano al 0 como en Dinamarca. Y no está en Cundinamarca. Importantísimo que tengamos la posibilidad de que retorne sobre la inversión. Y eso ocurre única y exclusivamente en la última etapa de los niveles de especialización. Aquí hay un ejemplo que se hace con bicicletas. Voy a pasar muy rápidamente sobre él porque es lo que acabo de describir. Ahora bien, esto lo estamos logrando gracias a la existencia de una serie de recursos. Y al principio del proceso los recursos generalmente tienen que venir de alguien que está interesado en que se busque el beneficio general. Pero hacia el cierre del proceso, lo que viene básicamente es de gente que tiene la posibilidad de meterse la mano al drill y entregarnos los recursos. Entonces, en diferentes momentos del proceso tenemos que buscar diferentes fuentes de financiación. Y ustedes, dependiendo de su nivel, deben buscar con quién tienen que interactuar. Por eso la importancia de lo que estábamos planteando ahorita, no se queden sentaditos en su stand. Busquen conversar con todos sus amigos, conocidos, desconocidos e inclusive enemigos para ponerse de acuerdo y lograr que les lleguen los recursos que están necesitando para que sus ideas evolucionen. Ahora, lo interesante es que a través de la OCAT, que es un modelo que el gobierno, el Estado ha implementado y que desde este cuatrenio se ha venido trabajando muy fuertemente, se han asignado, miren, la módica suma de 4.4 billones de recursos para hacer procesos de invención, para hacer procesos de innovación, para hacer procesos de creación de nuevas propuestas. Y además interesante una cosa, y es que, pero es que estamos lejísimos del 6% del PIB que tiene Corea del Sur en procesos de innovación.
lejos. Y entonces uno dice, no, miremos el DANE que él nos dice que estamos invirtiendo, y entonces según el DANE estamos alrededor del 0.6. Ahí hay una serie de discusiones con respecto a realmente cuánto se está invirtiendo en nuestro país. Yo me voy a quedar con los numeritos de la misión de sabios. Sabios, ¿no? Pues algo saben, es una gente que, pues, por Dios, los pusieron allí y realmente son personas que saben muchísimo. Y ellos están diciendo que para este año estaremos cerrando al 1%, no el 0.6 que dice las entidades que manejan las estadísticas de manera formal, sino que estamos cercanos al 1%, porque es que hay muchas fuentes de información que no entran dentro de los modelos de medición que tiene el DANE, y yo no estoy demeritando al DANE, todo lo contrario, fui director técnico del DANE y por lo tanto defiendo la institucionalidad. Y si ustedes van a hacer algún tipo de inversión, algún tipo de respaldo dentro de su proyecto estructurado para que llegue a la OCAD y le asignen recursos, háganlo con datos oficiales. Y por lo tanto, los datos oficiales de este país, ¿cuáles son? Los del DNP, los del DANE, los de Hacienda. Ahora, la misión de sabios dice que estamos cercanos al 1%. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de elementos adicionales. Es importante que lo tengamos en cuenta. Hay unos que bajaron, otros que subieron. Y lo relevante es cómo en los temas de bioeconomía hemos logrado un crecimiento o una inversión bien importante. No significa que se haya privilegiado la asignación de recursos para ámbito bioeconómico, no. Es que ustedes pidieron plata para proyectos bioeconómicos y se nos quedó por fuera el tema de industrias creativas. No, lo que pasó es que desde el punto de vista de crecimiento, de tamaño del proceso, del producto económico, pues la cultura creativa hoy por hoy no tiene el peso específico que tiene la bioeconomía. Pero si la idea es, presentamos proyectos estructurados, bien armados, que sean consistentes y que estén dentro de los focos, los OCAD les van a asignar recursos. Los OCAD le van a asignar recursos. Y eso está muy asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que lograr impulsar que en el 2030 lleguemos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos, ¿cómo vamos? Vamos como que no. Como que no, pero tenemos que hacer esfuerzos importantes. Específicamente en el país estamos haciendo un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con industria e innovación, que son el 27, 24% de la inversión se está yendo a ese ámbito. En el tema de calidad, pilar del desarrollo, Davic Equalizer, estamos hablando de más o menos el 20% de la inversión. Y por último, en los temas de salud, estamos logrando una inversión también bien importante, que es del 14%. Y pues en todos los focos de la misión de sabios, de una u otra manera estamos impactando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que deberíamos buscar. Ahora bien, hay una gran cantidad de beneficios a los cuales ustedes por un lado pueden acceder, pero más importante, sus financiadores pueden acceder. Porque por cada pesito que van a poner sus inversores, el gobierno ha logrado, el Estado ha logrado que se generen unos beneficios de índole tributario. No es que no pague impuestos, es que está haciendo el papel de redistribución del ingreso que se hace por la recolección de impuestos por parte del Estado de manera directa. Porque al invertir en innovación, al invertir en creación, lo que están haciendo es redistribuir esos recursos para impactar a más gente. Entonces, por esa razón es que el Ministerio de Hacienda ha ido asignando una serie de cupos en beneficios tributarios cada vez mayor, optimizando esa inversión. Optimizando esa inversión. Miren, yo soy beneficiario de la inversión en formación por parte del MinCiencias. Yo estuve casi 2 años por fuera del país haciendo una investigación postdoctoral en una universidad de primer nivel en el mundo, una 50 Shanghai, no sé si identifiquen eso, Universidad de Pittsburgh. ¿Cuánto le costó al Estado mi formación postdoctoral? 100. Con esos mismos 100, perfectamente hubiesen podido generar, no a un postdoctorado, agradezco mucho que lo hayan hecho, sino a 5 o 6 doctores de primer nivel en universidades de primer nivel en nuestro país. Entonces vamos a focalizar la inversión y eso es uno de los procesos que el Estado tiene que lograr hacer. Focalizar la inversión. Porque pues finalmente estos beneficios que tienen que ver con transferencia de tecnología, las OTRIs, todo lo que tiene que ver con Colombia biodiversa, los beneficios tributarios de ciencia y tecnología, estrategias de propiedad intelectual. Cuidado, señores, no se dejen robar las ideas. Ya tienen el problema identificado, ya generaron una idea, defiendan la estrategia de propiedad intelectual, reconocimiento de actores, sistemas de innovación y pactos por la innovación. Esos son los elementos que tenemos que manejar y eso es importante que lo tengan claro.
Esta infraestructura está al servicio de ustedes. Y no se queden con la idea aquí, vayan y cuéntenlo afuera. Digan, el Estado, no fue el gobierno, es el Estado, independientemente del partido político que esté en el gobierno, ha generado una infraestructura que los beneficie. De verdad que muchísimas gracias. Y pues estaremos atentos a estar conversando con ustedes en estas horas que tenemos de aquí en adelante.